Devocional 13 de abril, 2 Tesalonicenses 3, 5, 6. Me aparto. Amor y paciencia, amor y resistencia, dos cualidades esenciales para nuestra estabilidad espiritual y fortaleza que todos necesitamos. Es un sentido práctico de perseverancia, todo respecto a las pruebas y aflicciones que se tienen que soportar. Perseverancia en medio de la tribulación, perseverancia en medio de los vituperios, perseverancia en medio del sufrimiento, perseverancia en medio de aflicción, perseverancia en medio de la persecución y angustia, perseverancia en medio de la buena batalla. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro gran, tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habíais resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El corazón, el asiento de la voluntad de una persona, es el lugar donde comienza la renovación espiritual. Allí, Dios planta su amor y paciencia, rasgos que producirán una cosecha de obras buenas. Dios quitará de en medio los obstáculos que aparecen en el camino del progreso hacia el amor y la paciencia. Por el guiar del Espíritu Santo, a través de quien el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, amar a Dios con el amor de Dios que hemos disfrutado y experimentado, perseverar con la perseverancia de Cristo que hemos disfrutado y experimentado. Amar a Dios y perseverar en los sufrimientos son características excelentes del vivir cristiano. Apártese de todo hermano que ande desordenadamente. La fuerza de esta declaración es muy clara, no solo una orden, sino que también hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que no anda según la enseñanza, según la palabra de Dios. La iglesia nunca debe alejarse de alguien porque falle conforme a las tradiciones o enseñanzas del hombre. La única norma a sostener es la enseñanza de la palabra de Dios. La vida cristiana es una vida normal, natural, en la que es preciso cumplir todas las responsabilidades que Dios nos da, llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Los hijos de Dios hemos sido llamados a limitar la iniquidad. La medida en que te opongas al mal, a la iniquidad, será la medida en la que la iniquidad no se enseñoree ni de tu corazón ni de tu vida. El trabajo de confrontar a los que andan mal es trabajo de toda la iglesia, no solo de unos pocos creyentes. La Biblia dice que los creyentes no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Andar desordenadamente en su estilo de vida, marcha a su propio ritmo, escudándose en el Señor Jesucristo. El cristianismo no, no es a tolerar la pereza, que consumir lo que se quiere decir para animar y para apoyar. Algunos esperan que se mantenga en la sociedad y se permita un temperamento curioso o vanidoso. Jamás debe haber pretexto para la sociedad o cualquier otro pecado. Anda desordenadamente. Es un procedimiento deliberado de acción. Su conducta desordenada no es un lapso ocasional, sino una práctica persistente. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que no os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Apártate de aquellos que andan en vanas cosas, conversaciones, acciones que corrompen irremisiblemente la verdad de Cristo. Si la iglesia no conserva la pureza del Evangelio, se encamina a desaparecer, pero se ha mantenido firme a la luz de la palabra y por medio de este vence la persistencia de las plagas inducidas por el maligno. Apártense de ellos. De ninguna manera atenta contra el amor cristiano que debemos tener los unos para con los otros. Ten presente que no solo es aprender doctrina, sino también vivir como agrada a Dios y dentro de esto vivir a la luz de la palabra. Los que andan desordenadamente no están viviendo conforme a lo que Dios les ha mandado. Muchos se quieren aprovechar de la generosidad, andando perezosos y ociosos, buscando ayuda. El Evangelio aboga por los que les dé ayuda a quienes en realidad la necesitan.
En ninguna parte enseña que los creyentes deben dar ayuda a quienes están en condiciones y sin embargo se niegan a hacerlo de manera estable para ganarse la vida. El propósito de alejarse de estos desobedientes no es precisamente un castigo, sino más bien simplemente negarles a estos desobedientes la ayuda y el consuelo de la comunión del cuerpo de Cristo hasta que se arrepientan. Están fuera de la iglesia, aunque asisten a la iglesia, y están dentro del dominio del enemigo y del mundo. Todo esto con la esperanza de que extrañen tanto la comunión de la iglesia que se arrepentiría de su desobediencia. Porque el que escucha los engaños y estratagemas propagados por un corazón infectado por el mal está en grave riesgo de convertirse en hacedor de maldades. No hay otro camino para permanecer en un cristianismo genuino que imitar con toda fidelidad las enseñanzas de Cristo. Por un proceso vivificado por el Espíritu de Dios, el alma se mantiene en una verdad que dinamiza su diario vivir, que lo activa para ser un hombre de verdad, poderoso en la palabra y un buen árbol que da frutos. El creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada. Muchos han adquirido ciertos vicios o cedido en sus propios niveles de comportamiento cristiano. Tenemos que comunicar el mensaje, pero sin confraternizar con ellos, es decir, sin asumir o adoptar todos los niveles de trato social de la amistad y la camaradería. Es importante mantener el respeto por nuestra fidelidad a nuestras convicciones y principios, que se vea que somos coherentes y los llevamos a la práctica hasta sus últimas consecuencias, incluso hasta el límite de arriesgar una amistad. Aunque nos lo reprochen, en el fondo nos respetarán. El propósito es provocar arrepentimiento y salvación en los desobedientes, no condenarlos o maldecirlos. La iglesia debe ser un lugar de amor y consuelo a tal grado que uno se sienta genuinamente triste y arrepentido de ser excluido de ella. La enseñanza de verdad obra también en justicia, porque la misión de Jesucristo ha sido y será para vida eterna y no para perdición de los hijos pecadores. La amonestación debe ser clara, pero nunca despojada de la piedad y el amor fraternal. Dios dejó bien en claro que tenemos que mantener la prioridad de nuestra relación con Él y a quién tenemos que seguir. Teniendo presente el refrán, Dios los cría y ellos se juntan, uno tiende a ser como los amigos que lo rodean y acompañan más frecuentemente. Por lo tanto, los cristianos debemos ser cuidadosos al elegir las compañías y las personas con las cuales nos asociamos. Siempre se debe mantener la importancia de que como creyentes permanezcamos firmemente establecidos, arraigados en la obra de Dios. Es una norma de disciplina para aplicar en casos de desobediencia, especialmente para aquellos que pretenden eludir sus responsabilidades personales. El propósito de esta actitud enérgica es integrar a aquellos que pretenden vivir a su propia manera. Ante esto evalúa hoy, ¿me aparto? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, pero también una y otra vez nos enseñas. Padre amado, hoy te pedimos, Padre misericordioso, que nos mantengamos firmes a la palabra. Papito Dios, que estemos exentos, Señor Padre misericordioso, de resbalar, Señor Padre bondadoso. Quítanos, Señor, la costumbre de andar en los filos, Padre misericordioso. Quítanos, Señor Padre bondadoso, esa actitud, Padre Santo, de siempre creer, Padre misericordioso, que estamos bien, Padre bondadoso. Y una y otra vez, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque vemos hasta dónde nos has llevado, hasta dónde nos has guardado. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre misericordioso, porque debemos mantenernos firmes a la palabra. Debemos mantenernos firmes en la luz, Padre misericordioso, y jamás, Padre amado, congraciar con la oscuridad. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén. Y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿me aparto? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, me aparto. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.